Hoy vamos a convertir tu sensibilidad en un instrumento, en una herramienta de precisión. Hoy voy a enseñarte a sentir la energía de los demás sin que por ello tengas que tragártela. Y voy a enseñarte también a escuchar, a entender y a sentir, pero sin que nadie te drene. Pero sobre todo voy a enseñarte quiénes son y cómo son los empáticos de acero. ¿Serás tú uno de ellos? Vamos a verlo. El mal no descansa nunca, y puedes creerme cuando te digo que buscan nuevas formas de colarse en ti, nuevas formas de manipularte, bombardeándote con auténticas aberraciones que no van a hacer más que desviarte de tu verdadero camino, que desviarte de tu propósito y que alejarte completamente de tu propia esencia. Dicho esto, voy a explicarte quiénes son estos empáticos de acero. Voy a contarte qué características tienen y finalmente vamos a hacer una pequeña evaluación, un pequeño test para comprobar si tú vas camino de convertirte en uno de ellos o si ya lo eres, para por fin vivir una vida con mayúsculas. E insisto, le pese a quien le pese y caiga quien caiga. El empático de acero es aquella persona que ha realizado su metanoia, es decir, su cambio radical del pensamiento y ya sabe perfectamente quién es. Es un ser humano cuya personalidad es fuerte, fuerte como el acero, tan fuerte que ningún psicópata y ningún narcisista va a encontrar una abertura por donde entrar. Y sencillamente ya no van a entrar porque estos empáticos de acero ya no tienen ninguna duda de lo que son y de quiénes son. Son personas que han pasado de tener miedo a que les hagan daño a desarrollar la capacidad de detectar quién es quién y sobre todo de detectar también la maldad en las personas. Son personas que no han dejado de ser empáticas en absoluto. Lo que han dejado es de ser ingenuas, poliánicas. Son personas que saben perfectamente que su sensibilidad es su gran poder, pero también saben que esa sensibilidad sin una estructura psicológica sólida es también una perdición. Es decir, podríamos decir que han descubierto en sus propias carnes, mediante ese proceso de metanoia, cómo ser buenos sin ser tontos. Y son personas que han descubierto cómo decir no. Y no solo como límite personal, sino como un acto de verdadero amor propio. La primera característica de estos empáticos de acero es que si sienten incoherencia en las personas, es decir, si sienten que lo que las personas dicen no se corresponde con lo que hacen, no se cuestionan absolutamente nada, simplemente se retiran de inmediato. La segunda es que no dan explicaciones excesivas ni se justifican constantemente. Son personas que cuando dicen sí, es sí, y cuando dicen que no, es no. Sus decisiones son ese muro de acero que no se negocia. Te pueden entender perfectamente, pero no por ello están obligados a entrar. La tercera característica es que no buscan para nada que los demás les entiendan o les den la razón. Saben perfectamente quiénes son y lo que han vivido. Si una persona intenta manipular su realidad, el empático de acero simplemente va a observar el truco, pero de ninguna manera va a entrar en el juego. Y por ello muchas veces pueden resultar antipáticos para ciertas personas, pero la realidad es que tienen una identidad y una personalidad completamente blindada. La cuarta característica, y atención a esta porque aquí es donde la mayoría de los empáticos pierden y los psicópatas y los narcisistas ganan. Saben perfectamente que cuanta más información dé, más munición le está dando a psicópatas y a narcisistas. Es decir, cuanta más información sobre tu vida estás dando, les estás dando una pistola cargada para que te apunten y te disparen.
La quinta es que han desarrollado la capacidad de observar el ataque de un narcisista pues como quien ve una película mala. Han aprendido a no reaccionar emocionalmente, lo cual va a dejar a los narcisistas sin ese suplemento que necesitan, sin ese combustible, sin eso que muchos llaman el suplemento narcisista. La sexta característica es que el empático de acero ha trabajado tanto para conseguir esa metanoia, seguramente con psicólogos o con coaches especializados, que ya no necesita para nada que nadie les diga que son buenas personas, porque ya lo saben, saben perfectamente lo que son, y por eso no permiten que nadie los manipule usando su bondad como método de manipulación y chantaje. Porque si tú no necesitas que nadie te apruebe, pues nadie va a poder controlarte. La séptima es que entienden perfectamente que son responsables de sanar sus heridas, de su curación, de su sanación, pero también entienden que son completamente inocentes de la maldad de un psicópata, de la maldad de un narcisista, de la maldad de personas tóxicas. Han dejado de salvar o de intentar salvar a aquellas personas que no quieren ser salvadas. La octava característica de estos empáticos de acero es que, como se dice coloquialmente y popularmente, prefieren estar solos que mal acompañados. Son personas que no negocian ni su paz ni su equilibrio psicológico por miedo a la soledad. Su casa interior es su templo sagrado y nadie entra en él si no es digno de entrar. Y ahora vamos a pasar a esta pequeña evaluación, a este pequeño test, para ver si estás camino de ser un verdadero empático de acero o quizá ya lo seas. Para ello debes contestarte a las siguientes preguntas con un sí o con un no. ¿Sientes un verdadero escalofrío al conocer a alguien y una señal de alerta? ¿Te quedas a pesar de que esa persona parezca ser encantadora para todo el mundo? ¿Puedes o eres capaz de marcar un límite sin la necesidad de justificarlo ante la otra persona? ¿Has entendido y has aceptado alguna vez que no eres el centro de rehabilitación sin fronteras de nadie? Cuando alguien te castiga con el silencio, con la indiferencia, ¿disfrutas de tu paz, de tu equilibrio, de tu soledad? ¿O estás constantemente preocupada o preocupado por recuperar de nuevo la atención de esa persona? Si alguien se enfada porque has puesto un límite, ¿comprendes que ese enfado es problema de la otra persona y no un error que tú has cometido? ¿Te basta con saber tú, tu propia verdad, para cerrar una puerta sin la necesidad de que el otro la reconozca o te dé la razón? ¿Has perdido el miedo a estar solo? Cuando alguien intenta provocarte, ¿eres capaz de ver que es un truco infantil o te lo tomas como algo personal? ¿Has aceptado que hay personas que son como son y has dejado de esperar ese milagro de arrepentimiento para empezar a ser feliz tú? ¿Has logrado de una vez por todas que ese psicópata o ese narcisista deje de vivir en tu cabeza, deje de ocupar espacio en tu cabeza para que empiecen a ocupar espacios en tu cabeza tus proyectos, tu felicidad, tu futuro? Quiero dejarte con un mensaje importante en este vídeo, un mensaje realmente terapéutico, un mensaje lleno de verdad que aunque te pueda doler, a la larga te va a dar muchos beneficios. Deja de agradecerle nada a psicópatas y a narcisistas. No te han dado ninguna lección, no les debes absolutamente nada. Deja de agradecerles que hayan pasado por tu vida. Empieza a darte las gracias a ti por haber mirado de frente a esos monstruos y no haberte convertido en uno de ellos.
Date las gracias a ti y a tu mirada limpia, porque a pesar de haber visto tanta oscuridad, de haber visto las partes más oscuras del alma humana, tu mirada sigue buscando allí donde hay luz. Date las gracias a ti por ser una persona inquebrantable, por ser una persona leal, por no haberte traicionado y haberte convertido en una persona vengativa hacia los demás. Date las gracias a ti, porque cuando has estado en el suelo, tu corazón ha seguido latiendo con la fuerza de quien sabe que ha venido a este mundo para algo más que para ser la víctima, que para ser el felpudo de un ser sin escrúpulos, de un ser absolutamente sin alma. Date las gracias también por esas lágrimas que has derramado hasta no poder más, hasta quedarte sin lágrimas. Date las gracias porque ello es el indicativo de que no han conseguido su misión, de que no han conseguido convertirte a ti en un ser de piedra, en un corazón de piedra, en un corazón frío. Date las gracias a ti por haber sido una persona con capacidad de amar, por haber sido una persona con capacidad de perdonar, por haber sido una persona con capacidad de confiar en los demás. Date las gracias a ti por ese ser humano maravilloso que aún sigue ahí, y deja de darle ya las gracias a narcisistas y a psicópatas. Deja de escuchar esos mensajes que te dicen que han llegado a tu vida para darte una lección. Aléjate de esas informaciones. Comienza a cuidar de ti. Comienza a darte las gracias a ti por ser un ser humano maravilloso, divino, que aún sigue ahí, y deja de darle las gracias a la oscuridad. Deja de agradecer nada a la maldad. Huye de aquellos mensajes que te dicen que han venido a darte una lección. Aléjate, sacúdete el polvo hasta de los pies. Aléjate y empieza a creer en ti, a darte las gracias a ti, a mimarte y a cuidarte a ti. Y yo te voy a dar las gracias por quedarte hasta el final de este vídeo. Te doy las gracias por ser suscriptor de este canal. Si no lo eres, te pido que te suscribas, nos ayudas muchísimo. Te pido también que le des like, que comentes, que te leo y te respondo siempre que puedo y en la medida de nuestras posibilidades, del equipo de Metanova también. Comparte este vídeo si lo crees conveniente, si crees que puede ayudarle a otras personas, que puede sumar a otras personas. Te animo también, si te apetece y lo ves conveniente, a que te hagas miembro de este canal, de esta comunidad fantástica que cada día está creciendo más y más, llena de gente estupenda, hay que decirlo. Y sin más que ofrecerte, te mando un saludo muy cercano y te deseo que pases una feliz semana.